Cicerón, en su tiempo, decía: son tiempos difíciles. Los niños no obedecen a los padres y todo el mundo escribe libros. Fíjate, y se han pasado años. Pues la incertidumbre no es mala, la incertidumbre es natural, es algo consustancial al ser humano. Navegamos en la incertidumbre. Incluso en los momentos que nos sentimos más plenos, tampoco plenos en absoluto. Siempre nos navega algo que no acabamos de entender. Buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea la hora a la que nos estáis viendo, es un placer volver a estar con todos vosotros desde el proyecto Visibilidad, el gran reto. Recordar, son 20 escritores que van a pasar por estos micrófonos, por estas cámaras, para contarnos no solo sus experiencias, sino también cómo escriben y de qué escriben. Hoy nos acompañan dos muy buenos amigos que son Marieta Alonso y Andrés Pinar. Y vamos a empezar por las damas, que seguro que Andrés está de acuerdo. Vamos a preguntarle a Marieta, ¿quién es Marieta? Buenos días, tardes, noches, porque me ha hecho mucha gracia esa presentación. Marieta es una persona que intenta lo que hace, hacerlo lo mejor posible. Y unas veces le sale bien y otras tiene que practicar más. Genial. Marieta y yo nos conocemos hace tiempo, con lo cual ahora hacía un tiempo que no coincidíamos y es un verdadero placer volver a estar a tu lado, Marieta. El placer es mío. Muchas gracias. Andrés, cuéntanos, luego ahondaremos más en quién es Marieta, esto es solo para ir abriendo boca. Andrés, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? Pues yo me llamo Andrés Pinar y trato de utilizar la literatura para responder a las preguntas que como ser humano me hago y creo que se hace todo ser humano, y que se refieren fundamentalmente a nuestro mundo emocional, intelectual, convergentemente, sobre todo el emocional, y a la interrelación que mantenemos con el resto de los seres humanos que componen el complejo mundo de relaciones de una sociedad. Creo que la literatura, novela y poesía, fundamentalmente, dejaremos el teatro un poco aparte, pues es un instrumento de conocimiento de ese mundo de relaciones. Totalmente de acuerdo. ¿Qué género es en el que más estás centrado a la hora de escribir? No, yo escribo novela y poesía hombre, la poesía es un trabajo, la novela es un trabajo ímprobo, luego hay que dedicarle muchas más horas. La poesía es algo más espontáneo. La poesía tiene la virtud de que es un acto literario puro, ¿no? Entonces llega un momento en que va a estar gestando y llega un momento en que tienes que escribirlo, pero no requiere el número de horas sistemático que necesita escribir una novela. Muy bien. Marieta, cuéntanos qué escribes. ¿Cuál es tu género? ¿O tus géneros? Son varios. Comencé con los cuentos. Mi primer libro publicado son cuentos para adultos, donde he intentado que la diversión esté asegurada. Luego, mi segundo libro de cuentos fue para los niños. La historia es un poco árida para los pequeños y contarles el descubrimiento de América en forma de cuento puede ser una bonita forma de que vayan conociendo nuestra historia. Y luego di el salto a la novela. La primera, histórica. La segunda, de suspense. La tercera, pues juvenil y romántica. Y la cuarta no sé cómo clasificarla. Son dos personas que están enfermas de la mente y hacen muy buena amistad con un enfermero.
Todo transcurre en 30 días. Y hasta aquí puedo contar. Hasta aquí puedo leer, como se suele decir. Oye, hablando de leer, ¿os animáis a leer algún pequeño párrafo de poesía, novela, de lo que tú prefieras, Andrés? Pues de novela, porque poesía no he leído. Un pequeño párrafo para que la gente que nos está viendo... Pues mira, esta novela que se para llama abrir boca. Amaremos en libertad, y que se refiere a las peripecias de dos parejas de jóvenes abulenses que se matriculan en la Universidad de Madrid en los años en que se está produciendo el enfrentamiento entre la universidad y el régimen dictatorial. Novela histórica relativamente contemporánea. Contemporánea, pero más moderna de lo que suele ser frecuente. Pues esta novela empieza así, se desarrolla entre Ávila y Madrid y empieza así: por delante de la puerta de la catedral, hacia el pasadizo de la Cruz Vieja, Jacinto cruza entre los visitantes y fieles que poco a poco abandonan la placita hasta hacerla recobrar su soledad penetrada de la acumulación de siglos y vidas. El tono gris de la muralla que integra la antigua fortaleza y el cielo invernal del final del día le hace presentir cambios en su vida e impulsos que no acierta a definir. En las discusiones con los amigos, Jacinto se niega a ver con pesimismo las posibilidades de modificar las cosas, aunque duda a veces de su realismo. El día anterior, en el Círculo Juvenil de Acción Católica, habían discutido la idea del obispo de señalar distintas horas de baño para los hombres y mujeres en la piscina de educación y descanso, y eso les ha dejado sensación de muro insalvable. Le entristecen las noticias de la escasa participación, incluso en Madrid y Barcelona, en la huelga general de hace 2 días, tan anunciada por Radio España Independiente. Piensa que el grupo comentará esta tarde la noticia de los muchos estudiantes que se han manifestado por la mañana en la Moncloa, aunque 4 estén detenidos en la Dirección General de Seguridad, según le ha contado a Eduardo por teléfono. Pedro, que ha estado en ella. Hay mucha gente en contra del régimen, pero casi nadie se expresa y se crea sensación de impotencia. Muy bien, desde luego con lo que nos has leído dan ganas de adquirir la novela y leerla, ¿eh? Pues me alegro. Muchas gracias. Ahora vamos con Marieta, a ver qué nos lees, Marieta. Pues os voy a leer el comienzo del libro La magia de los sentimientos. La magia de los sentimientos son 4 hermanas, un mendigo, un narrador cotilla, que podrían hacerte sentir como si fuera tu propia familia. Y comienza así: el modesto hogar, con las paredes pintadas de blanco, las ventanas de azul y las tejas ennegrecidas, algunas de ellas rajadas por las inclemencias del tiempo, se encontraba situado en las afueras de San Antonio, esa bonita ciudad tejana que tiene en su haber una importante población de migrantes de todas partes del mundo, en la que abundan los hispanos, término que incluye a todos aquellos que tienen la suerte de hablar español. Muy, muy bonito. Me ha gustado mucho también y seguro que nuestros oyentes y quienes nos ven también han sentido ganas de seguir leyendo. Muy bien, vamos a seguir con el podcast. Yo quería preguntarle a Andrés. Andrés, ¿cuál es tu método de escritura? ¿Eres una persona disciplinada? ¿Escribes cuando te apetece? ¿Siempre a la misma hora? Cuéntanos un poco cómo te estructuras para escribir tanto la novela como la poesía. Sí, pues por favor. novela fundamentalmente sí tengo una disciplina, requiere una disciplina de escribir. Hombre, si no todos los días, hay días que no se puede, pero por lo menos casi todos. Yo por la noche dedico 3 horas diarias a escribir, que a veces es reescribir lo que has escrito. Decía el gran Chejov que escribir es corregir, hay que corregir muchas novelas.
y la poesía es un acto, como decía antes, espontáneo, es un proceso de gestación que se presenta cuando se presenta. Y no tengo tanta disciplina, escribo poesía, pero cuando creo que ya tengo maduro interiormente lo que quiero decir para objetivarlo y exteriorizarlo y que importe a alguien al leerlo, ¿no? Está bien. ¿Prefieres la noche que el día o la madrugada? Pues sí, hombre, yo creo que casi todos los que escribimos y hemos estudiado, nos gusta la noche. La ¿no? noche. El silencio de la noche bajo tu fluxo, ¿verdad? Se presta mucho. Tu fluxo, tu ordenador y la noche y las estrellas te inspiran mucho, se presta mucho a concentrarte en la escritura y a veces en la lectura. Para escribir hay que leer mucho, ¿eh? Sí, sí, yo creo que en todos los podcasts que hemos hecho y todos los compañeros que han pasado por aquí, yo creo que coincidimos todos en que para escribir hay que leer. Hay que leer es algo, mucho. es posible que en determinados casos hayan atajos, pero en el de la escritura no es uno de ellos. No hay atajos. Si no lees, es imposible que puedas escribir con un poco de consistencia. Aunque hagas mucho, hayas hecho mucho talleres, he hecho mucho, he hecho incluso 2 másteres en escritura creativa, innovación y talleres con gente como Eloy Tizón, como Antonio Colina, etcétera. Bueno, pues eso está muy bien. Entre otras cosas porque te relacionas con gente que está haciendo lo mismo y aprendes, ¿no? Pero sobre todo hay que recomendar que se lea, para escribir que se lea, o que se haya leído desde pequeño, pero si no se ha leído desde pequeño, cuanto antes empiece mejor. Sí, y sí. que leas a los grandes, claro. Sí, además yo creo que muchas veces cuando lees a alguien que no lee, te das cuenta línea con línea que dices le falta esa solidez, esa consistencia que da el leer y además el leer en mayúsculas. ¿Y tú, Marieta, qué nos cuentas? ¿Cómo te estructuras cuando escribes? ¿Noche, madrugada, día? ¿Eres disciplinada? Sí, no, cuéntanos. Hay días que escribo por las mañanas, otros por la tarde. La verdad es que a veces pienso que no me conozco en profundidad, pero quienes sí me conocen dicen que sí que soy disciplinada. Yo, por ejemplo, he pensado siempre que era muy seria y resulta que por lo visto mi escritura tiene mucha ironía. Y eso ha sido un descubrimiento en mí. Yo creo que sí se necesita un poco de disciplina, un poco de saber qué es lo que queremos hacer. Pero en mi caso, por ejemplo, hay días que me levanto, yo siempre tengo 2 novelas o otros 3 cuentos en funcionamiento. Ah, qué bien. Y hay días que algún personaje se impone y aunque yo quiera escribir un cuento, me tengo que ir a la novela a la cual pertenece ese personaje. Y le tengo que hacer caso porque se impone. Qué bueno. ¿Y qué te iba a decir? ¿Eres de las personas que piensa que los personajes a veces cobran vida y casi manejan tu novela? ¿O tú eres la que, la que manda? Son ellos. Yo soy una mandada en ese caso. Es lo único. Te voy a acercar el micrófono, Marieta. Vale. Así, un poquito. Gracias. Genial. Creo que son ellos. Uno puede, lo mismo que cuando uno está escribiendo una novela, un relato, es tuyo mientras no se publica, porque a la vez que se publica pasa a ser de los lectores. Pues lo mismo que en ese momento en que tú estás creando, has podido decidir si es un hombre o una mujer la protagonista, puedes decidir si es alto o bajo, si es rubio o morena, puedes decidir esas cosas, pero luego en la trama, en la trayectoria,
de ese personaje, a veces yo quiero decir algo y no se deja. Están vivos. Están vivos. Están vivos. Y me encanta que estén vivos. Es una de las magias, es una de lo mágico que tiene el escribir, que lo que escribes muchas veces cobra vida y se antepone a lo que uno quiere a veces decir, y lo que estás escribiendo está diciendo otras y también cosas. Tenemos la ventaja de que si algo no gusta, si algún personaje no gusta, le podemos echar la culpa a él. Sí, y si no, lo borras. No hay problema. Claro. Y Andrés, ¿qué me cuenta? Tus personajes, tú mandas sobre ellos cobran vida. Pues lo mismo que dice nuestra amiga. Yo hago un esquema previo y hago un diseño, dedico bastantes folios a una escaleta amplia, claro, porque no conviene ser rígidos en esto. Esto es un mundo fluido que no admite rigidez, pero sí un cierto esquema para saber una mínima estructura. Ahora, y un diseño de personajes, pues unos cuantos folios a diseñar personajes para empezar sobre todo y orientarte. Pero desde luego a lo largo de la narración surgen personajes y situaciones en las que no habías pensado. Tiene vida, te surge porque viene. Y yo lo dejo correr, creo en la fluidez de la narración y que hay que dejarlo, hombre, dentro de un orden, claro. Sí, el escritor por supuesto. Es el dueño del tema, no, pero yo generalmente lo dejo, personajes que te surgen, porque lo que ocurre es que el escritor lleva dentro muchísimas cosas que ni él mismo conoce. Es decir, la escritura tiene un efecto terapéutico en cierto modo similar al psicoanálisis. El psicoanálisis freudiano, fundamentalmente, mecánicamente, porque muchas cosas, es pasar del subconsciente al consciente, pues cosas que tú efectivamente no sabes que tienes, pero la escritura tiene ese efecto terapéutico, por lo tanto te surgen cosas que las llevabas dentro en tu subconsciente y de las cuales no eras consciente, pero entre ellos personajes. El escritor, todos los personajes que escribe, incluso los femeninos cuando eres un hombre y al revés, llevan cosas de ti. El escritor, en cierto modo, es un tanto esquizofrénico, no en sentido psiquiátrico, en el sentido de la riqueza interior que muchas veces ni él mismo conoce que la tiene y surge y se manifiesta en el momento de la escritura, y hay que dejar que corra y que fluya. Y encajarlo en el contexto. La novela es una labor también de encaje y de verosimilitud interna, de respetar su lógica interna, que es un trabajo ímprobo, sí, pero maravilloso. Sí, muy interesante de lo que nos estás contando. Marieta, ¿de qué hablan tus libros? ¿Qué nos cuentan? Pues mis libros, ya creo que lo he dicho antes, son diferentes totalmente. Y no es solo que no quieren encasillarme en un género concreto, sino que surgen así. O quizás esté buscando mi voz. No lo sé, pero han salido de una manera. Ya he dicho, por ejemplo, mi primera novela era como si tuviera esa necesidad de escribirla. Habla de la emigración entre Cuba y España. Uh-huh. Son vivencias de muchísimos españoles que emigraron a Cuba. No es mi biografía, aunque hay mucho de ella, porque mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, todos han sido emigrantes, y yo soy una emigrante. Llevo 54 años aquí en Madrid, y aunque toda la familia paterna es de Valladolid, donde se habla muy buen castellano. 2 años estuve viviendo en Valladolid. Es preciosa toda la provincia. Pues yo hablo en cubano. Que es muy bonito, por cierto. Pero lo que son las zetas, la C, pues me cuestan mucho trabajo, porque en realidad yo ceseo.
Y cuando me pongo a pensar en cómo se dice una palabra, comienzo entonces a cecear. Y ya dejo de ser yo para no ser de Valladolid. Pero esta novela, que me costó mucho trabajo porque tuve que tomar distancia, pero también me dio muchas alegrías. Me explicaron todo el proceso de lo que es la siembra del tabaco, que uno de los personajes vive en una vega. Las vegas en Cuba estaban asociadas con el minifundio, con la raza blanca. En cambio, las fincas, los cañaverales, estaban asociados a la raza negra, a los latifundios. Y entonces, bueno, pues yo he estudiado aquí en la Universidad Complutense Geografía e Historia. Me especialicé en antropología americana, pero me tuve que documentar muchísimo sobre todos esos momentos, porque la novela no se centra en se centra en una familia, pero el niño, el primer personaje que va a Cuba en 1868, forma una familia, y luego cada descendiente de aquel niño cuenta el momento histórico que le ha tocado vivir. Pero yo no cuento batallas, yo lo que cuento es cómo un momento histórico determinado influye en las personas normales, en los que no son los que mandan. Y eso es lo que he querido reflejar en esa novela. Que al final así funciona la vida para todos, ¿no? Exacto. Estamos en un momento histórico concreto y ese momento histórico normalmente nos condiciona en las decisiones que tomamos o en el tipo de vida que hacemos. Muy interesante. Y Marieta. lo importante son las personas, sí, no lo olvidemos. Sí, eso es lo más importante que tenemos. Gracias, Marieta. Andrés, ¿y tus libros, tus novelas, de qué hablan? ¿Qué cuentan? Pues hasta ahora he escrito 2 novelas históricas. Esta también es novela histórica, es una edición corregida y aumentada de la última. Y las 3 se refieren a los movimientos universitarios, como decía antes, que de alguna manera suponen que es la génesis de las inquietudes sociales por llegar a una democracia comparable a la europea. Entonces, es cómo se sentían 2 jóvenes de provincias, de Ávila. Elijo Ávila porque tiene mucho juego literario. Yo soy de Ciudad Real, no de Ávila, pero conozco muy bien Ávila. Y porque Ávila es, y seguramente lo sigue siendo y era, una ciudad muy conservada, donde quizás la toma de conciencia de estos jovencitos en las reuniones de acción católica resultaba más singular. Entonces son las peripecias humanas de estas 2 parejas de jóvenes. En aquella época se iba mucho en pareja, y su relación con los acontecimientos convulsos que están sucediendo en el choque de la universidad contra la dictadura militar. Choca la universidad, necesita de libertades, ¿no? Evidentemente, de libertad de cátedra, y además el concepto ético que mantiene o debe mantener el universitario choca con la falta de moral y de ética que supone no poder expresarse, etcétera, etcétera. Entonces, trata de manifestar y de exponer y profundizar de lo más estéticamente posible. La novela siempre tiene que ser estética, las distintas formas de integrarse en ese momento según el grado de pertenencia familiar de cada uno de las parejas, de los integrantes. Es decir, no es lo mismo alguien que procede de un ámbito obrero,
administrativo bajo, como es Jacinto, un personaje muy singular, con el otro personaje, que Eduardo, que procede de una clase más alta de la misma provincia. Así, la integración con más o menos seguridad, porque más o menos la contención del miedo que produce integrarse en ese movimiento es distinta. Y es muy interesante pues, el estudio del miedo, porque la novela debe ser estudio de las pasiones y de las emociones humanas, fundamentalmente, ¿no? Que dentro de un proceso histórico, la génesis de ese proceso, que luego continuó, pues es las emociones, los miedos, las pasiones, el amor. Esta última edición se llama Amaremos en Libertad, porque mantengo que en todos los procesos históricos, en pro de un cambio social, se ha luchado también por que se ame de otra manera. Quizá con una discusión acerca de cómo amaban sus padres, ¿no? Amar en libertad, tienen la ilusión ellos, voy a ver si las ilusiones se cumplen o no, de que será amar de una manera más libre, de una manera más profunda y más sincera, ¿no?, que lo que hasta ese momento. Hay que tener en cuenta que la novela, el desarrollo de la novela coincide con los acontecimientos que se están desarrollando en el Mayo francés del 68. Y que era fundamentalmente una discusión de los valores imperantes en la sociedad, porque allí sí había democracia. Aquí la lucha también, discusión de valores, pero sobre todo consecución, intento de conseguir la democracia. También se estaban produciendo esos acontecimientos en Berkeley, bajo la égida de Herbert Marcuse y su hombre unidimensional, aquella famosa obra, y en la Universidad de México, ¿no? Entonces, qué pasa con el ser humano enclavado en dentro de esos acontecimientos. De esas situaciones, muy, muy apasionante. Además, tanto uno como otro habéis comentado, iba a decir no directamente, pero sí directamente, porque ha aparecido lo importante de las emociones del ser humano, y hay que incluso trascienden las situaciones o el argumento de la novela, pero esas emociones, esas experiencias, eso que sienten los personajes, el ser humano, porque al final un personaje es un ser humano, aunque ficticio, y eso realmente es lo que a muchos lectores nos engancha, incluso por encima de la trama, porque uno puede leer a veces tramas muy sencillitas, novela muy costumbrista, pero si los personajes están bien hilados, bien diseñados, tienen unas emociones, pasan por una serie de cambios, decisiones, momentos que hacen que eso te identifiques con, sí, te identifiques con ellos. Por lo tanto, sigues leyendo la novela. Sí, está muy bien. También quería preguntaros ¿cómo veis el momento actual de la literatura, ya sea de la novela, de la poesía? ¿Cómo lo veis según nuestros ojos? Es decir, de gente que escribimos, que estamos en asociaciones, que estamos en el proyecto Visibilidad y que estamos, pues trabajando para ser visibles y ser visibles, que se nos vea. ¿Cómo veis cómo está el panorama? Tanto a nivel grupo, es decir, de nosotros mismos, pero luego a nivel también general, ¿vale? No solo de nosotros, sino de otros escritores que pueden haber en la palestra. Ahora le pasamos la palabra, como ha hablado Andrés, ahora le pasamos la palabra a Marieta. ¿Cómo ves el tema? No es nada fácil, pero nada en la vida es fácil. Sí que es cierto que primero los lectores, que cada vez las personas tienen que leer más para su propio beneficio. Y luego los cambios, el progreso, a todo eso nos tenemos que ir adaptando. Pero yo soy muy optimista al respecto. Creo que poco a poco los libros, la lectura,
ya sea de una forma o de otra, se va engrandeciendo en el aspecto de que mucha gente podrá leer. ¿Qué sucede? Que bueno, ya Cicerón en su tiempo decía, son tiempos difíciles, los niños no obedecen a los padres y todo el mundo escribe libros. Fíjate, y se han pasado años y seguimos igual. Seguimos igual. Los niños le hacen caso a los padres y todo el mundo escribe, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo único, porque una sola persona, un solo escritor, no puede cambiar ni la forma de cómo se está gestionando lo de leer y lo de hacerse notar. Cada uno de nosotros tendrá que buscar su senda. Nosotros en estos momentos tenemos a Visibilidad, el gran reto, que bueno, que es importantísimo para nosotros porque potencia a estos 20 escritores que estamos dentro de este programa que es tan necesario. Por supuesto que es, pero démosles tiempo al tiempo. Yo soy optimista al respecto. Eso está muy bien. Yo me quedo con eso, Marieta. Andrés, ¿qué tal? ¿Qué opinas de cómo está el mundo de los escritores? Antes Marieta comentaba lo de Cicerón, de que los niños no hacen caso a los padres y todo el mundo escribe libros. ¿Cómo ves el panorama? Pues la situación del panorama literario, editorial, literario en general es que es muy complejo, ¿no? Hace no mucho pronuncié en la Casa de Castilla-La Mancha una conferencia sobre el tema de la función social de la literatura, en la que hablaba de estas cosas también. El sector editorial se caracteriza por ser oligopolístico. Hay 2 o 3 grandes grupos que abarcan, podríamos estimarlo, en el 80% del mercado, de lo que se vende en las librerías, que es lo que importa de las librerías. Y el otro 20% es un margen que exiguo, pero importante, que tenemos que abarcar todos aquellos que no caemos en el ámbito de inversiones que estos grandes grupos realizan entre 3 o 4 escritores, que seleccionan debidamente, no en función de su valor literario, sino por la facilidad de lectura que pueden proporcionar a lectores poco avezados, grandes espectadores de televisión. Perdón, es que soy incisivo. Y con una simplicidad en la escritura que permite, y en las tramas y en los argumentos siempre hay un documento que se ha perdido y que se organiza no sé qué historias y viajes para encontrarlos, todo es una manera sencilla, bastante ajena a lo que debe ser la literatura, que como acabamos de decir tiene que encerrar muchos matices, puesto que tiene que manifestar las pasiones humanas, las emociones, el amor, el odio, las ambiciones, lo cual requiere un lenguaje rico, claro, sencillo, porque no tiene por qué ser complicado, pero con muchísimos matices. Entonces, pues es lamentable, y en esto el proyecto de visibilidad, el gran reto es un auténtico reto que nos interesa a los que participamos, pero que interesa a la sociedad, porque puede permitir que salgan a la luz pública pues muchas obras y muchos escritores que merece la pena que sean más conocidos de lo que lo son. Hay muchos, aquí por ejemplo podríamos señalar más de un libro que muchas veces lo comento, me da lástima que no sea más conocido, porque hay obras de una gran envergadura y de una gran calidad y de gran interés, porque la literatura no es simplemente que sea estética, bonita y de calidad, sino que es un instrumento de conocimiento, como antes decía, que amplía nuestro campo mental. Y sería necesario que los lectores lo leyesen. Entonces estamos en estas, pero no sé si cabe, es preferible
ser optimistas que pesimistas, porque claro, luchamos contra muchísimas cosas. Sí, es cierto que Pero somos David frente a Goliat, posiblemente, pero sí que es verdad que tenemos el reto, y yo diría casi la responsabilidad los que escribimos de hacernos ver, no solo por el hecho de quiero vender un libro o quiero vender 1000 libros, no solo es ese hecho, sino que cada uno de nosotros presenta su batalla cultural personal y particular, y lo que uno quiere es trascender para que te lean. Y como decía Andrés, estamos viviendo un momento, y que yo entiendo que no es que es de ahora, sino ya viene de lejos, de décadas, en los que, bueno, pues como decía Andrés, hay una literatura que está muy, muy dirigida, muy fácil de leer, con tramas muy, muy sencillitas, pensada también para mucha gente pues que dedica mucho tiempo a la televisión o a las redes sociales, y no a la lectura de libros con otro tipo de tramas, otro tipo de estructuras, y que obviamente los hay de todas las categorías. Esto es como muy subjetivo, ¿no? Pero precisamente por su subjetividad tiene que haber un abanico grande para que el posible lector pueda elegir diferentes tipos de literatura. Ese 20% de margen, que bueno, es una estimación, sí, es algo que debemos abarcar y ensanchar, y es posible. Es decir, en la vida social las cosas son difíciles, pero no imposibles. Pero no imposibles. Y bueno, siendo consciente de lo que pasa, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en relación a lo que estamos hablando, que determinado autor, un libro sobre las cátedras y tal, en una entrevista en el Babelia, bueno, no sé si podemos mencionar. Sí, tú nombra. No creo que pase nada. Hace algunos años él mismo confesaba que algunos capítulos de su novela los había discutido con el director de marketing de su editorial, no con el director literario, sino el director de marketing. O sea, el enfoque que tienen los bestsellers estos, de los cuales uno de los tópicos que tenemos que no se ve de la lectura, y no es verdad. Hay mucha gente que no solo escribe, que sale millonarios, pero es un enfoque de marketing. A ver qué es lo que se puede vender, como el que vende jabón, ¿no? Sí. Más que qué calidad literaria tiene esto. De manera que eso es lo que pasa, y es difícil porque estos grandes grupos editoriales realizan grandes inversiones que no son abordables por todo el mundo. Vemos anuncios en el metro, en el autobús, entrevistas en las revistas literarias, en los programas de televisión. Es difícil, pero no imposible. Debemos estar ahí, porque tú hemos apuntado muy bien que es una responsabilidad para con la sociedad, que tiene que conocer estas obras, porque les puede interesar y les va a interesar lo que se escribe con calidad. Yo creo que todo es relativo en esta vida. Por ejemplo, ¿quién le iba a decir a Miguel de Cervantes que en el siglo XXI sería una figura tan internacional, cuando el marketing de la época era hacia quiénes? Quevedo, López de Vega. López de Vega. López de Vega se hizo rico. ¿Quién nos dice? No sabemos lo que puede pasar. A veces se trabaja mucho en algo que no da fruto. No lo da hoy, pero lo da mañana. Bueno, pero queremos vivirlo, a ver si... Si es posible, sí. Si es posible. A ver si podemos vivirlo. Queremos que ocurra en el transcurso de nuestras vidas. Pero yo creo que, no sé, esto es una opinión muy particular. Yo, si me considero una escritora, lo que quiero es escribir. Por supuesto que quiero que me lean. Por supuesto que quiero ser famosa. Por supuesto que quiero las estrellas. Pero si no las consigo, no pasa nada. Como dice la canción, por la sencilla razón de que soy feliz escribiendo. Y de lo que para mí es importante es esa escritura. Sí. El que una persona que no sea famosa, que no salga en la tele, me diga,
me ha encantado tu novela. Si está cerca la tengo que abrazar. Y no es que digas, no, porque todos necesitamos esos pequeños empujoncitos. Esas dosis de energía. Esas dosis para que continuemos haciendo lo que más nos gusta. Que no siempre lo hemos podido hacer, porque la vida te lleva a buscarte un trabajo, porque tenemos la mala costumbre de comer. Pero cuando además. Y diariamente. Pero cuando escribimos, te trasladas. Y durante X horas no eres tú. Y los problemas están al margen. Y eso nadie, ningún grupo de marketing te puede quitar esa satisfacción. Ahora, si algún grupo de marketing quiere salir también adelante y ser famosos ellos gracias a nosotros, pues bienvenidos sean. Bienvenidos sean. Sí. Sí, yo creo que hay esas dos partes de una que escribimos realmente porque nos apasiona, nos gusta, nos mueve, pero... es algo que, bueno, pues para otros será otra cosa, para nosotros es como el aire, y luego esa parte quizás un poco más didáctica, educacional, de responsabilidad de lo que uno escribe, que también es importante y que, repito, como bien decía Andrés, hay muchos grandes libros de esas plataformas, pues que bueno, que al final están muy teledirigidos hacia un determinado público, pero hay otro público que sí que realmente es susceptible de leer a otro tipo de protagonistas. Sí, si me permites, hombre, que sí ocurre, como dice nuestra amiga, que el ser humano es creativo, entonces cuando estás escribiendo y te sale un par de páginas bien, o que consideras que pues, te sientes muy satisfecho, pero yo creo que todos estamos pensando en que escribimos para que alguien lo lea. Sí. Para que alguien te dé el abrazo que no está. Es necesario que te conozca para poderte darte el trabajo, y el problema es que hombre, que algún mal abrazo más de uno, ¿no? Sí, que no sea solo uno. Pues ahora estamos, pero necesitas que te conozcan. Los abrazos son contagiosos. Son contagiosos. Sí, pero el asunto es que eso, pues aspiramos a salir al gran público y que el gran público pues conozca y pueda tenga la opción o un coscorrón también debemos admitir que a lo mejor pues no le gusta, ¿no? Es decir, en ese mundo emocional también de que gustes o no gustes, pues es en el que queremos situarnos aprovechando ese margen que todavía queda, porque las realidades no son absolutas, sino que hay margen y tenemos que abarcarlo para conseguir que nos abracen o que nos den coscorrones, pero que no quedar en la satisfacción de que una noche has dado con la tecla y ya está. Y dices a tu esposa, Pepita, joder, fíjate lo que eso está fenomenal y te satisface, pero tú escribes con la idea de ver quién te lee, de que alguien te lea, alguien sentado en un barco en un banco en el Retiro y un día te lea y llore o se ría con lo que escribes. Está claro. Pero si no se llega a conseguir esa fama, ese abrazo universal, pero si tampoco no pasa nada. Tampoco hace falta que sea universal. Puede ser local, ¿verdad? Que sea más de uno. Nos conformamos con que sea local. Bueno, vamos a ir terminando y entonces yo os voy a preguntar por el libro que te llevarías, el libro que te ha cautivado. Yo entiendo que es una pregunta un poco quisquillosa, ¿no? Elegir un libro, un autor, 2 libros, pero ¿cuáles serían los que tú pondrías encima de la mesa y dirías, oye, a mí este libro o este autor o estos libros me han marcado la vida, me los llevaría a una isla desierta, son mis libros? ¿Y no podríamos cambiar el libro por papel y lápiz? Vale, bueno, es una buena respuesta.
Es una buena respuesta. Es una buena Además, respuesta. queda grabada. Además, ha habido respuestas en esta pregunta. Ha habido respuestas curiosas. Y bueno, pues tendremos que ver los podcasts para descubrirlas. ¿Y Andrés qué nos dice? Pues hombre, descontando la evidencia de llevarte el Quijote, porque el Quijote es más que una novela, que es a lo que aspiramos. Ese debería de estar en todas las islas desiertas, en todas las para luego islas, además llevarse algún otro. Pero aparte de esto, que es obvio, pues yo me llevaría a los que más me han influido y me influyen. Yo hago novela en buena parte intimista, ¿no? Escribo casi siempre, incluso una novela que tengo por ahí en la búsqueda de editoriales, que ya no es histórica, sino de otra índole, pues es intimista. Y eso quiere decir que me han influido los intimistas fundamentales, me ha influido mucho, y esa me llevaría quizás la última novela, pero bueno, no, las novelas de Carmen Martín Gaite y las de Marcel Proust, el intimista por excelencia. Pero bueno, es una manera infinita, ¿no? Pero desde luego me llevaría a Proust y a Martín Gaite sobre todo. Genial, estupendo. Pues ahora vamos a pasar a las preguntas que os han dejado vuestros compañeros. Yo os voy a pedir que las leáis en voz alta, respondáis de manera breve, y luego os pediré también que dejéis una pregunta escrita para los compañeros que vendrán en los próximos podcasts. Toma, empezamos por Marieta. ¿Puedes leerla en voz alta? ¿Consideras que hay algún género más complicado de escribir, algún género literario más complicado de escribir que otro? Yo Parece creo fácil, que pero no lo es. No, porque yo creo que todos los géneros requieren de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Porque mientras más fácil se pueda leer un libro, más difícil es escribirlo. Y por eso todos los géneros yo creo que merecen que se les ponga mucha atención y luego que se revisen. Muy bien, una respuesta acertada y coherente. Te paso el papelito para que decía escribas Chekhov. Tu pregunta, que no la vamos a decir en pantalla, esa queda para los siguientes. Andrés. Pues esta pregunta dice, después de todo cuanto has leído e investigado, ¿hay algo peor que la incertidumbre? Pues la incertidumbre no es mala, la incertidumbre es natural, es algo consustancial al ser humano. Navegamos en la incertidumbre. Incluso en los momentos que nos sentimos más plenos, tampoco plenos en absoluto, siempre nos navega algo que no acabamos de entender o de entendernos. Entendernos es lo más difícil. Pero, por eso la literatura cumple esa función, o trata de cumplirlo. Los libros buenos, estos que, como decíamos antes, combinan la sencillez, que dice nuestra amiga, con las matizaciones. El lenguaje es sencillo, sí. Nada de complicaciones de diccionario, de manejo, pero con todas las matizaciones que requiere la aproximación a las incertidumbres propias del ser humano, en tanto en cuanto además se relaciona con otros. Su mundo de las relaciones es el amor, ¿no? O sea que la incertidumbre, yo tengo un poemario que se llama Creo que te busco, que debe andar por aquí. Ese poemario precisamente se refiere a aproximarnos, trata de aproximarnos a este mundo de nuestras incertidumbres, de aquello que nos navega y que no acabamos de entender, de entendernos, ¿no? Y la poesía precisamente, que eso no lo hemos tocado, pero lo hemos tocado ya, aunque sea última hora, pues tiene la ventaja, la virtud y la característica de que crea lenguaje. Crea mediante la figura retórica, metáforas y rupturas gramaticales, porque es bastante ágrata, pues se aproxima al misterio, a lo invisible que encierra. Dentro de lo figurativo que vemos hay un conjunto de vocaciones y de proyecciones psíquicas
que abordan, pueden aproximarnos a lo invisible, y la poesía puede hacerlo y lo hace. Pero para esas las incertidumbres existen y es nuestro material de trabajo, nuestro objetivo de trabajo fundamental. De hecho, la mayor certidumbre es que todo... Es que no hay nada claro. Toma, te dejo para que escribas. Esta me la quedo yo para que escribas la pregunta. Y mientras, bueno, pues yo voy a despedir este podcast con Marieta Alonso, Andrés Pinar, que ha sido un verdadero placer conversar con ellos. Y, como siempre, buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea la hora a la que nos veis. Ha sido un verdadero placer acompañaros este ratito. Y no os olvidéis de que el podcast Visibilidad, el gran reto, volverá. Gracias.